Ingenieros, muy buenos días tengan todos ustedes. Sí, nuevamente les doy la más cordial bienvenida al primer Congreso Académico del Asfalto que organiza la MAC, la Asociación Mexicana del Asfalto. Es un esfuerzo que se realiza básicamente pues, para seguir formando a los nuevos profesionistas en el ámbito de ingeniería civil y que tiene que ver básicamente con los temas de ingeniería de pavimentos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mezclas asfálticas, asfaltos, emulsiones asfálticas, diseño de pavimentos, auscultación, evaluación de pavimentos, entre muchos otros, ¿sí? Soy el ingeniero Carlos Adolfo Coria Gutiérrez, ¿sí? Y el día de hoy voy a platicarles un tema muy interesante, muy apasionante que tiene que ver con la evaluación de pavimentos, ¿sí? Una vez que ya la estructura se encuentra construida, ya la tenemos nosotros prácticamente en el lugar, prácticamente operando, el siguiente paso es evaluarlo. Vamos a tener que ir a evaluarlo porque tenemos nosotros que generar un diagnóstico de la condición estructural que tiene el pavimento y en función de ese diagnóstico nosotros tendremos básicamente ahí las herramientas necesarias para ver si esa estructura requiere alguna rehabilitación, alguna reconstrucción, algún reforzamiento estructural o simple y sencillamente tratamientos de preservación, ¿sí? Entonces vamos a platicar de forma muy general sobre este tema que es bastante apasionante y el contenido que voy a ir desbordando a lo largo de esta presentación es el siguiente, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre los indicadores de desempeño, vamos a hacer aquí una contextualización, vamos a definir lo que es evaluación estructural y funcional de pavimentos, vamos a comentar lo que es la deflexión máxima, cuenca de deflexiones, tramos homogéneos, vamos a platicar también de los pozos a cielo abierto o calas, o básicamente el uso de métodos no destructivos como el georradar, métodos no invasivos para también determinar perfiles estratigráficos de los pavimentos, retrocálculo y vida remanente de la estructura, programas de retrocálculo. Aquí voy a recomendar algunos nuevos software que hemos descubierto en los últimos meses y que creo muchos de ustedes les va a interesar. Vamos a comentar cuestiones ya superficiales, vamos a hablar de la fricción, del índice de regularidad internacional IRI, de la profundidad de rodera, de la macrotextura, de los deterioros superficiales y vamos a dar unas conclusiones para cerrar esta presentación. Bien, vamos a contextualizar entonces y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño son estándares, son instrumentos, ¿sí?, que nos permiten a nosotros definir o medir características cualitativas y cuantitativas de cada uno de los activos que conforman la infraestructura carretera. Si infraestructura carretera, ingenieros, sí, estamos hablando prácticamente de todo lo que salta a nuestra vista cuando nosotros vamos en una carretera, en una autopista, en un camino. Taludes, estructuras, puentes, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, defensas, todos los dispositivos que nos permite a nosotros contrarrestar algún accidente, todo lo que tiene que ver con la calzada y el derecho de vía, ¿sí? En lo que respecta a lo que comentaremos el día de hoy, vamos a hablar mucho de lo que son la parte de la calzada, la parte de los pavimentos, ¿sí? Estos indicadores de desempeño, el objeto de estudiarlos, pues es de que tienen que ser los óptimos en nuestra red. Es decir, esos niveles óptimos, ¿sí?, se van a traducir a nosotros, se van a traducir en vías seguras, en vías confortables para los usuarios, ¿sí?, de las mismas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a comentar. Vamos a centrarnos aquí en la parte donde tengo yo señalado con un recuadro de color rojo, la parte de la calzada, la parte de los pavimentos. Bien, ¿por qué evaluamos, ingenieros? ¿Sí? ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué la presentación se llama evaluación de pavimentos? ¿Sí? En las 4 imágenes centrales de la pantalla yo tengo 4 distintas condiciones de los pavimentos, ¿sí? Ustedes podrán notar algunos de ellos. Prácticamente hay 3 donde sí el deterioro es muy marcado. Ahí tenemos un deterioro tremendamente ya muy evidenciado. Podemos ver ya prácticamente un pavimento ya con un nivel de agrietamiento, piel de cocodrilo, prácticamente a nivel de falla. Vemos ahí roderas, vemos ahí zonas bachadas ya también ya en mal estado. Y la imagen del lado izquierdo,
parte inferior, vemos ahí una superficie lisa. Esa superficie lisa pues también suele llegar a representar un riesgo porque podemos tener una partícula, una película de agua y podemos originar hidroplaneo, aguaplaneo, podemos generar ahí un accidente, ¿sí? Evaluamos, ingenieros, porque básicamente nosotros necesitamos generar un diagnóstico de la condición que guarda ese pavimento para poder planificar esquemas de rehabilitación, conservación o preservación de los mismos, ¿sí? Hacer una recuperación a profundidad total, hacer un fresado de la carpeta y colocación de una sobrecarpeta nueva, colocar básicamente algún tratamiento superficial, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual evaluamos, ¿sí? Nosotros evaluamos básicamente para generar un diagnóstico clínico del pavimento para posteriormente generar obras de preservación, reconstrucción, ¿sí? Y conservación, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar comentando, ¿sí? Bien, vamos a definir entonces lo que entendemos como evaluación estructural y funcional de los pavimentos. Y aquí se van a abrir prácticamente dos frentes y vamos a ir tratando cada uno de ellos. El primero de ellos, la evaluación estructural y funcional, sí implica que nosotros tengamos que estudiar al pavimento, tengamos que ir a evaluarlo en el lugar, sí, conociendo en primer lugar, haciendo una evaluación funcional o superficial, es decir, prácticamente los indicadores, sí, que siente el usuario, los indicadores de confort. ¿Cuáles son esos indicadores de confort? La fricción, la irregularidad, ¿sí? La rodera, ¿sí? Esos son los indicadores a nivel de superficie que denotan aquí el término funcional o superficial. Esa es una familia de evaluaciones que vamos a hacer de forma independiente y otra muy importante también es la evaluación estructural. Evaluación estructural implica básicamente revisar la totalidad o prácticamente toda la estructura, todas las capas que conforman el pavimento, ¿sí? Entonces tenemos la parte superficial y tenemos prácticamente todo el paquete estructural. Eso es lo que básicamente, eso es en lo que básicamente consiste evaluación estructural y funcional de los pavimentos. Entonces, en sesiones pasadas ya presentaron los equipos de auscultación. Los equipos de auscultación básicamente nos permiten hacer estas evaluaciones. Ahora nosotros vamos a tomar esa evaluación que se generan de esos equipos y la vamos a procesar. Yo iré comentando esa forma como se va procesando, cómo se va haciendo una evaluación integral del pavimento y voy a ir dando algunas recomendaciones y algunas recomendaciones que son muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles son esas recomendaciones, ingeniero? ¿Sí? Número uno, debemos de tener un conocimiento amplio y profundo de los conceptos que vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos que tener una formación muy sólida de forma teórica, ¿sí? Tenemos que tener esa formación. Y la segunda, ingenieros, ¿sí? Si nosotros vamos a participar en proyectos de esta naturaleza, ¿sí? Tenemos que ir al lugar, tenemos que básicamente analizar el entorno en el cual se desenvuelve el pavimento, ¿sí? Porque en muchas ocasiones la persona o a algún técnico únicamente se le da la función de gabinete, de procesar información, pero no va a campo. Ese es un peligro. ¿Por qué? Porque en campo, en gabinete no ve muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera, ¿sí? En la que se puede hacer una evaluación más racional, ¿sí? Más lógica, pues que la persona que va a estar a nivel de gabinete, ¿sí? Vaya al lugar, tome nota, arme una bitácora, revise obras de drenaje, evalúe todo el entorno, porque eso le va a ayudar mucho ya durante el procesamiento de la información. Y el tercero, compañeros, ¿sí? Uno es formación teórica, segundo, estar prácticamente en el lugar, verificar condiciones de entorno, y la tercera, juicio ingenieril, ingenieros. Juicio ingenieril. Juicio ingenieril es tener un criterio, ¿sí? Sobre los resultados que nos van a arrojar, ¿sí? Estas evaluaciones, ¿sí? Criterio ingenieril, ¿sí? Se requiere mucho, básicamente para cuestiones de tratamientos superficiales, para cuestiones de evaluación superficial y sobre todo se utiliza mucho en cuestiones estructurales. Allá tenemos que tener mucho criterio, sí, mucho juicio ingenieril. Evidentemente el juicio ingenieril
Si no se desarrolla de la noche a la mañana, pues se va desarrollando a lo largo del tiempo, con experiencia, con el expertise que se va ganando en la participación de muchos de estos proyectos, ¿sí? Entonces, esos son los tres esquemas, ingenieros, que nos van a permitir a nosotros hacer una evaluación de pavimentos más racional, ¿sí? Entonces, voy a ir comentándolo, voy a ir básicamente hablando un poco de ello. Bien, por principio de cuentas tenemos nosotros una normativa de la SCT. Esta normativa es relativamente reciente. Hay una normativa de evaluación de pavimentos que surge a partir del año 2017. ¿Sí? A partir del año 2017 nosotros ya contábamos básicamente con la manera en cómo se evaluaban los pavimentos en nuestro país. Esta normativa tiene algunos umbrales de aceptación o de rechazo, ¿sí? Algunos umbrales que tiene que cumplir, por ejemplo, el IRI, la rodera, la deflexión, entre otros, ¿sí? Esos umbrales pues son básicamente o quieren garantizar una buena operatividad del pavimento. Entonces, lo que yo voy a comentar más a continuación es, voy a colocar la forma en cómo procesamos y voy a llamar o voy a traer como referencia lo que nosotros generalmente utilizamos, ¿sí? Entonces, aquí, ingenieros, nos vamos a apoyar mucho de la normativa, ¿sí? La normativa es muy importante y aquí en infraestructura del transporte, ¿sí? Es prácticamente algo que hay que poner mucha atención, ingenieros, y es fundamental, es una guía de apoyo que tenemos que conocer. Muy bien. Vamos entonces a entrar al tema de la evaluación estructural. Voy a empezar básicamente con evaluación estructural, que implica la revisión de toda la estructura del pavimento, ¿sí? Para entender este concepto vamos a apoyarnos de la parte de la deflexión. ¿Sí? La deflexión, desde mi punto de vista, es el indicador más importante, es el indicador estructural más importante que tenemos para verificar qué tan sano, ¿sí? Qué tan deteriorado se encuentra la estructura del pavimento. La deflexión básicamente es un desplazamiento vertical que va a experimentar el pavimento cuando va a circular una carga, cuando va a circular un vehículo pesado, ¿sí? Un C2, un C3, un T3CC2, un T3CC3, cualquier tipo de vehículo al momento en que pasa por un punto determinado va a tratar de flexar ese punto, va a tratar de generar un desplazamiento vertical. Entonces, ese desplazamiento vertical es básicamente lo que nosotros conocemos como la deflexión, ¿sí? Entonces, esa respuesta que experimenta el pavimento, ¿sí? Nosotros la podemos interpretar, nosotros podemos saber a partir de ese valor, ¿sí? Cómo se comporta el pavimento, y esta es una parte muy, muy importante, ¿sí? Aquí en la imagen, básicamente los dos esquemas, viéndolo prácticamente en perfil, viéndolo en sección, ¿sí? Lo que nosotros ahí estamos observando es la manera en cómo se está formando el pavimento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Básicamente ya cuando hacemos una campaña de auscultación, tratamos de simular este efecto para poder estudiar el pavimento. Bien, para ello utilizamos estos equipos de evaluación estructural. Tenemos equipos de bajo rendimiento, tenemos la viga Benkelman y tenemos el equipo de alto rendimiento, que es el equipo de deflectómetro de impacto. Tenemos ahí otros como equipos de medición dinámica vibratoria. Yo me voy a enfocar en el deflectómetro de impacto, en el HWD, que es el que generalmente utilizamos, ¿sí? Entonces, para poder nosotros estudiar este fenómeno de deflexión, hacemos uso de estos equipos no destructivos. Son equipos no destructivos, ingenieros, son equipos no invasivos, es decir, nosotros simulamos, vamos a simular esta deflexión sin deteriorar evidentemente el pavimento, ¿sí? Únicamente nosotros lo que buscamos es una respuesta y esa respuesta la vamos a tomar, la vamos a procesar y con ello vamos a determinar qué tan sano, ¿sí? O qué tan deteriorado se encuentra el pavimento, ¿sí? Nuevamente aquí coloco la referencia, es prácticamente la referencia respecto a la normativa de la SCT. Y después, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener una serie de mediciones con estos equipos
vamos a tener nosotros una regla que va a tener unos geófonos, va a tener unos sensores, que nos va a permitir a nosotros medir la deflexión que se va a presentar el pavimento respecto al centro de aplicación de la carga. Es decir, yo voy a tener un geófono ubicado, voy a tener geófonos ubicados respecto al centro de aplicación de la carga, y cada uno de estos geófonos me va a estar a mí prácticamente determinando un nivel de deflexión. Cuando yo uno todas estas deflexiones, ¿sí?, correspondientes a cada geófono, voy a obtener lo que se conoce como cuenca de deflexiones o cuenca deflectométrica, ¿sí? Cuando nosotros ploteamos, cuando nosotros graficamos esas cuencas deflectométricas, nosotros podemos partir de esta imagen aquí del lado izquierdo, donde dependiendo de la respuesta que te den los primeros 4 geófonos, dependiendo de estas respuestas de 1, de 2, de 3 y de 4, nosotros podemos tener el conocimiento de cómo se están comportando las capas asfálticas, la carpeta asfáltica, la base negra, una base tratada, ¿sí? Más allá, prácticamente ya los últimos geófonos, de 6 o de 7, ¿sí?, pues básicamente nos indican a nosotros las características que tiene el terreno de apoyo, la capa de subrasante, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros dividimos o segmentamos, ¿sí?, esa cuenca de deflexiones, podemos nosotros saber cómo se comportan o tener una noción muy general de cuál es el comportamiento individualizado de cada capa. ¿Sí? Es algo relativamente subjetivo. Entonces, ahorita voy a presentar métodos de mayor impacto para la evaluación de este tipo de información. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas deflexiones? ¿Sí? Recordar, ingenieros, de que nosotros tenemos a lo largo del proceso de medición, ¿sí?, que ya anteriormente han explicado, anterior a este proceso, hay que recordar de que durante la ejecución el factor humano juega un papel muy importante. Si el factor humano es aquí trascendental, puede a lo mejor existir alguna medición que no se hizo prácticamente con el nivel del patrón de carga de los 40 kilonewtons que generalmente aplicamos. Puede haber ahí algún desfase. Si a lo mejor no se aplicó bien la carga, o a lo mejor el plato que recibe el impacto no estuvo totalmente apoyado en la superficie del pavimento. Hay muchos factores que pueden estar incidiendo. Para nosotros tener básicamente un patrón de referencia general, tenemos que hacer una normalización, es decir, tenemos nosotros que transformar las deflexiones que obtenemos a un patrón de referencia. Ese patrón de referencia es básicamente un patrón de 700 kilopascales, que es el patrón de referencia que maneja la normativa. El primer paso que tenemos que hacer, ingenieros, es básicamente normalizar por impacto, normalizar por esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo, reitero, es una carga de 700 kilopascales, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Este es muy importante. Normalizamos por carga, por esfuerzo, y después vamos a corregir por temperatura. Por temperatura, ingenieros, recordemos que en el transcurso del día, ¿sí?, nosotros tenemos, por la mañana, podemos tener temperaturas muy frescas, temperaturas bajas, y a medida de que va pasando la mañana, comenzamos a sentir que incrementa la temperatura. Ya mediodía, a la 1, 2 de la tarde, ya empezamos a experimentar mucho calor. El pavimento sufre esa situación. Empieza a calentarse, ¿sí? Y pues básicamente empieza en la mañana con una temperatura normal, una temperatura relativamente baja, y a medida de que pasa las horas comienza a calentarse la superficie del pavimento. ¿Sí? Hay que recordar que las carpetas asfálticas, ¿sí?, el asfalto que conforma estas carpetas asfálticas, pues es un material muy dependiente de la temperatura. Entonces, como nosotros vamos con nuestra brigada de auscultación a medir prácticamente en cualquier rango de tiempo, tenemos que hacer una corrección por temperatura. ¿Cuál es la corrección por temperatura? Tenemos que hacer un ajuste a un patrón de referencia de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados parece ser que es la temperatura de referencia más adecuada en varios países, incluyendo aquí México. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer una corrección por temperatura.
En la pantalla estoy colocando varios de los métodos de corrección por temperatura, ¿sí? Empezando por el método Ashton 93, tenemos el método del Asphalt Institute, tenemos el método español del CEDEX, tenemos el método de la Universidad Católica de Chile, tenemos el método de Costa Rica, del FHWA, y a partir del 2015 el Instituto Mexicano del Transporte desarrolló también unos factores de corrección por temperatura, ¿sí? Muchos de ellos, si observan, son modelos o fórmulas que toman como patrón de referencia 20-21 grados centígrados. Entonces, prácticamente estamos en una temperatura relativamente amigable, ¿sí? En la pantalla estoy mostrando yo los nomogramas, los factores de corrección por temperatura del Instituto Mexicano del Transporte, ¿sí? En estos nomogramas nos piden a nosotros que conozcamos la temperatura del pavimento, la temperatura superficial del pavimento. Recuerden que los equipos, ¿sí?, de auscultación, el deflectómetro de impacto, sí toma la temperatura ambiente y toma la temperatura superficial del pavimento, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos esa temperatura para hacer el ajuste correspondiente. ¿Qué es lo único que necesitamos? Tenemos que considerar el espesor total de las capas asfálticas. Es decir, si nosotros tenemos una base asfáltica de 15 centímetros y una carpeta de 10, pues vamos a tener en total 25 centímetros que tendremos que venir a buscar a este gráfico y obtener básicamente el factor de corrección. Entonces, en función del espesor total de las carpetas asfálticas y de la temperatura de cada medición, vamos a hacer el ajuste a una temperatura de 20 grados centígrados. El homograma de aquí arriba es prácticamente para bases negras, ¿sí? Y el nomograma de acá abajo es cuando se consideran bases cementadas, cuando nosotros tenemos ahí bases estabilizadas con cemento, ¿sí? Entonces, estos dos nomogramas, reitero, son de la normativa del SCT y evidentemente también los tenemos que utilizar. Bien. ¿Qué otra cosa hacemos, ingenieros? ¿Sí? Bien, básicamente lo que hacemos nosotros es ploteamos, hacemos un larguillo de medición donde colocamos el cadenamiento, es decir, cada punto de medición nosotros lo vamos colocando aquí con un punto de color azul y vamos nosotros graficando la deflexión máxima que se va generando. Esa es prácticamente una recomendación que te da propiamente la normativa, te indica, coloca tu cadenamiento contra la deflexión máxima, ¿sí? Y yo te voy a indicar cuáles son los umbrales de aceptación o de rechazo. Para la parte de evaluación, la normativa nos da a nosotros estos umbrales. El primero para autopistas y corredores carreteros y el segundo para red básica y secundaria. ¿Sí? Aquí yo en la imagen estoy colocando en una línea de color rojo, ¿sí? Básicamente es el correspondiente a una autopista, al umbral de una autopista y un corredor carretero, ¿sí? Que son 0.4 milímetros o 400 micas. Entonces, la normativa me dice que todo lo que se encuentre por arriba de 0.4 milímetros es una condición mala del pavimento, ¿sí? Todo lo que se encuentre por debajo de ese umbral va a ser una condición buena, ¿sí? Así tanto para este tipo de carreteras como para la red básica y secundaria, ¿sí? Esa es la forma en como nosotros entregamos la información, pero siendo sensatos ingenieros, pues únicamente evaluar al pavimento por deflexión máxima, pues es quedarnos muy corto, tenemos que investigar, tenemos que indagar más sobre qué podemos obtener. Entonces, la misma normativa te indica a ti lo que lo que se pueden obtener a partir de estas campañas deflectométricas, ¿sí? Módulos de elasticidad de la capa, ¿sí? Rigidez de todo el sistema del pavimento, un módulo equivalente. Para pavimentos rígidos podemos evaluar la eficiencia de la transferencia de carga y determinación de vacíos. Esta presentación está referida básicamente a pavimento flexible, ¿sí? Módulo de reacción de la subrasante, ¿sí? Capacidad estructural del pavimento, análisis y diseño de rehabilitación estructural del pavimento y vida remanente, ¿sí? Entonces, a pesar de que únicamente tiene normado la deflexión máxima, nos da prácticamente aquí una sugerencia de que podemos procesar más información. Esa información, sí, es la siguiente, ingeniero, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer con las deflexiones? ¿Qué más podemos nosotros
obtener a partir del cuenco de deflexiones o de las deflexiones máximas, ¿sí? En la pantalla estoy colocando yo 4 metodologías que podemos emplear de manera complementaria para evaluar básicamente con un mayor nivel de detalle la capacidad estructural del pavimento. Está el método del doctor Mario Hoffman, ¿sí? Es un método bastante interesante, denominado también JONAPAVE. Tenemos el método sudafricano, el método del doctor Emily Ora, el método de indicadores estructurales, también es un método que se puede emplear. Tenemos el método de indicadores estructurales del doctor Raúl Vicente Orozco y Santoyo, ¿sí? Una autoridad en la parte de evaluación estructural de pavimentos en México, ¿sí? Y tenemos también nosotros el método de retrocálculo, cálculo inverso, que es básicamente el que yo voy a exponer a continuación, ¿sí? Quiero yo aquí presentarles estos 4 métodos, que es el estado del arte de lo que hay, de los métodos que podemos nosotros utilizar para evaluar la condición estructural del pavimento. Bien, ¿qué tenemos a continuación? Bien, una vez que nosotros, antes de que nosotros empecemos a evaluar, a llevar a cabo retrocálculo, podemos nosotros prácticamente segmentar, podemos nosotros desarrollar tramos homogéneos. ¿Qué es un tramo homogéneo, compañeros? Un tramo homogéneo es prácticamente un tramo que tiene las mismas características estructurales. ¿Sí? A lo largo de una carretera, a lo largo de un camino, nosotros podemos llegar a tener distintos tipos de pavimentos, ¿sí? Y podemos llegar a tener distintos comportamientos. Lo que nosotros buscamos aquí es identificar todos aquellos, sí, que tengan prácticamente las mismas características estructurales. Ello pues para facilitar el cálculo, ello pues para básicamente generar un plan de rehabilitación o de conservación por segmento homogéneo, ¿sí? Entre otros. El apéndice J de la guía AASHTO 93 tiene ahí un protocolo numérico, ¿sí? Mediante aproximación por diferencias acumuladas, donde utilizamos básicamente una respuesta. Esa respuesta puede ser la deflexión, puede ser el IRI, puede ser la fricción, ¿sí? Pueden ser varios elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Entonces, con esa respuesta, nosotros vamos a establecer aquí un procedimiento numérico para básicamente delimitar tramos homogéneos, ¿sí? Cuando nosotros ploteamos esa información, esa respuesta, vamos a encontrar áreas, vamos a utilizar áreas que iremos acumulando, vamos a obtener allí unos valores ZR que nos van a permitir a nosotros dibujar estos gráficos, ¿sí? En este gráfico que yo les muestro aquí, vamos a tener aquí una línea, ¿sí? Líneas que bajan y suben. Básicamente, lo que nos dice aquí es de que cuando una línea cambia de pendiente, ¿sí? Ahí se va a generar un tramo homogéneo. Esta línea viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, y después aquí cambia de pendiente, aquí tenemos otro tramo homogéneo. Es decir, cada cambio de pendiente de esa respuesta acumulada, ¿sí? Vamos a tener nosotros un tramo homogéneo. Entonces, esto facilita mucho ese procesamiento de la información. Bien. ¿Qué más vamos a necesitar para poder seguir procesando esta información? ¿Sí? Vamos a tener nosotros también lo convencional, pozos a cielo abierto o calas. Esos pozos a cielo abierto pues, se excavan, de manera manual, ¿sí? Utilizamos a veces ahí un tractor, ¿sí? Y básicamente los ejecutamos en el acotamiento, en el hombro de la carretera y a una profundidad no mayor, compañeros, de 1 metro. Básicamente nuestra necesidad se encuentra prácticamente a 1 metro de profundidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros básicamente tenemos que cuantificar el espesor de cada capa. En primer lugar, identificar el espesor de las mismas, de todas las capas, y después vamos a extraer de ahí, vamos a hacer un muestreo de cada capa, vamos a tomar material y lo vamos a llevar al laboratorio para caracterizarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esa caracterización? Pues básicamente queremos ver si esos materiales que nosotros estamos extrayendo cumplen con los requerimientos de la norma, ¿sí? Con los requerimientos de la norma, ¿sí? Tenemos ahí prácticamente materiales para la base hidráulica, para la subbase hidráulica, para la subrasante. Aquí en la imagen estoy yo colocando, ¿sí? El tipo de capa que nosotros podemos estar estudiando en un determinado estudio, las pruebas que nosotros le ejecutamos, los requerimientos máximos y mínimos de la normativa y aquí los valores obtenidos, ¿sí? Entonces aquí a veces con rojo, o básicamente ahí con un color especial,
nosotros ahí indicamos si cumple o no cumple con ese parámetro de calidad, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda a nosotros, pues, a ir generando este diagnóstico integral de la condición estructural del pavimento. Bien, podemos también utilizar el georradar, ¿sí? De forma complementaria. El georradar es también un método no invasivo, un método no destructivo, ¿sí? Que nos permite a nosotros prácticamente vía móvil ir determinando los radargramas o los espesores o estratigrafías del pavimento. Es un método rápido, es un método que está cobrando mucho impulso, o que ha cobrado impulso en los últimos años, 2, 3 años, sí, pero sin embargo debe de estarse verificando con lo que tenemos en la cala. Si no hay nada más certero y concreto que una cala, porque ahí tú estás viendo, sí, de forma fehaciente qué capas constituyen el pavimento. Acá nosotros todavía tenemos que hacer un proceso de interpretación y en ese proceso de interpretación pueden existir ahí algunas lagunas, puede existir ahí algún error. Entonces, este es un elemento complementario que podemos utilizar y todavía se está en la curva de aprendizaje, ¿sí? Retrocálculo y vida remanente, ingenieros, esta es la parte importante, prácticamente que está conjugando todos los elementos preliminares que hemos estado viendo. Retrocálculo, ingenieros, es básicamente, ¿sí?, el cálculo de la transformación de las deflexiones que nosotros obtenemos con los espesores, ¿sí? Los vamos a transformar a módulos elásticos de cada una de las capas del pavimento, ¿sí? Este retrocálculo toma estas deflexiones que nosotros medimos con el deflectómetro de impacto, que ya están ajustadas por carga, por temperatura, y vamos a tomar los espesores de las calas o del georradar y combinadas vamos a obtener las rigideces de cada una de las capas del pavimento, ¿sí? Entonces, en términos numéricos, eso es a lo que nos referimos con retrocálculo, es la transformación de deflexiones y de espesores, ¿sí?, en módulos elásticos de las capas del pavimento. Y es en esta parte, ingenieros, donde tenemos que tener, ¿sí?, mucho criterio ingenieril. Básicamente lo que vamos haciendo aquí, ingenieros, es vamos haciendo un ajuste numérico con un software especializado, vamos haciendo un ajuste de la cuenca que obtenemos, ¿sí?, en campo, con una cuenca teórica que va ejecutando un programa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Básicamente lo que buscamos es ir haciendo un ajuste. Tenemos aquí, lo que buscamos es disminuir un error cuadrático, prácticamente llevarlo a cero o dentro de lo posible a un valor mínimo. Entonces, los programas que ahorita voy a comentar tienen que ir haciendo ese ajuste, ¿no? Entonces, plantea unos ciertos módulos, calcula teóricamente la cuenca deflectométrica y la compara con la que nosotros estuvimos en campo, ¿sí? Hace nuevamente ajuste, plantea otra estructura nueva, hace nuevamente el cálculo de la cuenca, la compara con la que nosotros tenemos y así, ingenieros, hasta que prácticamente obtenemos la sección con las rigideces con la que se obtiene la cuenca que mejor se ajuste a la que yo medí en campo. Entonces, básicamente la manera en cómo nosotros desarrollamos este retrocálculo, ¿sí? Y bueno, necesitamos básicamente las estratigrafías. Fundamental, ingenieros, si los espesores, ¿sí?, son incorrectos, ingenieros, ¿sí?, vamos a tener muchos errores. El retrocálculo, ingenieros, es altamente dependiente de los espesores. Si nosotros nos equivocamos en la apreciación de algún espesor de alguna capa, no esperemos buenos resultados y vamos a tener muchos valores inconsistentes. ¿Sí? Aquí otros datos, compañeros, ¿sí?, básicamente para que vean algunas de las simulaciones que se llegan a hacer. A veces llegamos a tener pavimentos que tienen sobre carpetas asfálticas. Entonces nosotros básicamente tenemos que unirlas para poder hacer el procesamiento de la información con los programas. No podemos nosotros utilizar cada una de estas capas individualizadas porque al momento de ejecutar la subrutina vamos a obtener valores, compañeros, irreales, vamos a tener valores ahí inconsistentes. Aquí algunos valores típicos de los aquí algunos valores convencionales, compañeros, de varias capas del pavimento, carpetas asfálticas densas, bases estabilizadas con cemento, bases negras, materiales no tratados, base hidráulica, subrasante, terreno natural
entre otros, ¿sí? Valores mínimos, típicos y máximos, tanto en megapascales como en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Estos son prácticamente valores de apoyo, de respaldo que nosotros pudiéramos llegar a tener y que obtenemos básicamente de retrocálculo, ¿sí? Aquí los programas de retrocálculo que tenemos, ingenieros, sí, muchos de ellos muy utilizados. Tenemos el programa de Elmot, sí, tenemos nosotros el programa Pitravec, el programa Rubicon Toolbooks, que es un programa de diseño de pavimentos, también tiene una rutina que permite calcular retrocálculo, y aquí hay un programa hindú del Instituto de Ingeniería de la India que también ejecuta este tipo de rutinas. Y entonces aquí estoy colocando algunos de ellos, ingenieros, ¿sí? De forma convencional también llegamos a tener nosotros estas calculadoras rápidas de retrocálculo que también podemos utilizar prácticamente para verificar allí algunos elementos representativos. Aquí está el programa ELEA, este programa también se lo recomiendo. Aquí básicamente hay que incorporar la cuenca y ejecutarla de forma manual, ¿sí? Y una recomendación que les damos, ingenieros, cuando tengamos pavimentos muy deteriorados, no es recomendable hacer retrocálculo, ingenieros, ¿sí? Eso sí es muy, muy, muy importante porque nos van a dar resultados, sí, inadecuados, inexactos. Entonces vamos a tener mucho problema en la interpretación, ¿sí? Finalmente, compañeros, en la parte estructural, vida remanente del pavimento, ¿sí? La vida remanente del pavimento nos va a permitir a nosotros, una vez obtenidas las rigideces de las capas del pavimento mediante retrocálculo, nosotros prácticamente vamos a obtener la cantidad de años que le queda al pavimento prácticamente para satisfacer, ¿sí?, las necesidades de tránsito. ¿Sí? ¿Qué métodos nosotros tenemos? Tenemos el método del IMTPI, tenemos el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y el método del Asphalt Institute, ¿sí? Los tres métodos son métodos racionales, son métodos mecanicistas y los tres nos van a permitir estudiar la fatiga en los materiales asfálticos y la deformación permanente en los materiales granulares y suelos. Bien, vamos finalmente, compañeros, con la parte superficial, vamos con la evaluación del coeficiente de fricción. Aquí nuevamente colocando los equipos que te establece la normativa, equipos de bajo rendimiento, ¿sí? Y equipos de alto rendimiento. Y los resultados que yo voy a presentar es el equipo de rueda obliqua, el MEter. ¿Qué es lo que hacemos generalmente con información, ingenieros? Básicamente nosotros lo colocamos en larguillos, donde básicamente nosotros colocamos el promedio por kilómetro o el promedio cada 100 metros de la información que vamos obteniendo con el equipo, ¿sí? Básicamente nosotros colocamos, ¿sí?, este larguillo y colocamos el valor correspondiente de la fricción. En la normativa, ¿sí?, para cuestiones de evaluación, nuevamente se sugieren ciertos umbrales de aceptación o de rechazo, donde pues, podemos llegar a tener aquí para la cuestión de la fricción condiciones no aceptables, aceptables, buenos y no aceptables, ingenieros. ¿Sí? Aquí en los puntos de color azul, pues son prácticamente los valores que nosotros vamos obteniendo, ¿sí? Esto es generalmente la forma en cómo generalmente procesamos esta información, ¿sí? Básicamente nos apoyamos ya de programas del proveedor de los equipos y programa que prácticamente permite hacer el ajuste correspondiente de esta información y presentarlo de esta manera en forma de larguillo, ¿sí? La evaluación del índice regular internacional, igual, ingenieros, aquí nuevamente de forma indicativa, los equipos de bajo rendimiento y el equipo de alto rendimiento, el que más utilizamos son los perfilómetros inerciales, nuevamente aquí la referencia de la norma, ¿sí? Y aquí nuevamente, ingenieros, ¿sí? Nosotros volvemos a plotear, hacemos un larguillo del cadenamiento contra la respuesta, contra el valor que nosotros queramos medir, y la normativa nuevamente nos da aquí valores de bueno, aceptable o no satisfactorio, valores de aceptación o de rechazo, dependiendo del tipo de carretera que nosotros tengamos, ya sea autopistas de coto, corredores carreteros o red básica libre y red secundaria, ¿sí? Entonces, estos son prácticamente otro de los resultados que nosotros tenemos. Reitero, estas son las partes más sencillas que podemos llegar a tener aquí a nivel de análisis de gabinete. Rodera, ingenieros, igual, equipo de bajo rendimiento, equipo de alto rendimiento, perfilómetro de alto rendimiento, es el que generalmente utilizamos, y lo mismo, ingenieros, ¿sí? Tanto para el IRI, la rodera y más adelante la macrotextura, el proveedor del equipo del perfilómetro, ¿sí?, nos da un programa que prácticamente nos permite a nosotros sacar el valor
por kilómetro, cada 100 metros, cada 200 metros, y nosotros básicamente vamos ploteando esa información, ingeniero, ¿sí? Únicamente nosotros vamos verificando en qué umbral de aceptación o de rechazo se encuentran respecto a lo que nos indica la norma, ¿sí? También para este valor de la rodera, igual tenemos autopistas y corredores carreteros, tenemos red básica libre y red secundaria, y prácticamente los 3 esquemas que ellos manejan, ¿sí? Básicamente la forma en cómo evaluamos la información superficial y la evaluación de macrotextura, igual ingenieros, equipo de bajo rendimiento, equipo de alto rendimiento, utilizamos las mismas consideraciones que el IRI, la rodera y la fricción, construimos nuestros larguillos, el cadenamiento contra el valor que nosotros obtenemos y nuevamente nosotros colocamos aquí la parte de los valores de aceptación y de rechazo de la normativa. Perfecto, compañeros, ¿sí? Y finalmente, evaluación de deterioros superficiales, compañeros, estos deterioros superficiales, también nosotros tenemos un programa que nos permite ir evaluando cada foto de los videos que van tomando estos equipos. Nosotros tenemos que ir prácticamente haciendo una evaluación de los de todos los deterioros que nosotros encontremos. Nosotros vamos señalando grietas, baches, delaminaciones y todo, y nos apoyamos mucho de este manual de identificación de deterioros del FHWA, que es prácticamente una guía que yo creo que prácticamente todos utilizamos, ¿sí? Nosotros prácticamente cuantificamos y básicamente denotamos agrietamientos, ¿sí? Aquí esta tabla que te indica la normativa, viene el tipo de deterioro, viene la unidad de medición, entonces todo esto es lo que nosotros vamos haciendo, imagen por imagen, prácticamente de todo lo que tú hayas medido, ¿sí? Esto es lo más pesado, ¿sí? Conclusiones, ingenieros, sí, para ir cerrando mi presentación, sí, la evaluación de pavimentos parte del análisis de la información obtenida de los equipos de explotación de campo, sí, la presentación que se dio. El objeto de la evaluación de pavimentos es la de generar un diagnóstico general de la condición del pavimento. Con ello se proponen acciones de rehabilitación y conservación, reconstrucción y preservación, ¿sí? Tanto la evaluación estructural como la evaluación funcional, pues implica básicamente en evaluar estos indicadores de desempeño, de flexión, IRRI, rodera, ¿sí? Fricción, macrotextura y deterioros, ¿sí? Entonces, tengo yo que conjugar todos estos elementos, todos estos resultados, pues, para prácticamente generar este diagnóstico y ver qué tipo de acciones de mantenimiento, conservación, reconstrucción tengo que realizar, compañeros, ¿sí? Estos diagnósticos, mientras más claros sean, serán más racionales y vamos a tener nosotros, pues, evidentemente, ahorros importantes, ¿sí? No vamos nosotros a sobredimensionar, no vamos nosotros a generar ninguna situación de esta naturaleza. Mientras más racional sea ese diagnóstico, mientras más claro sea, mientras más criterio ingenieril nosotros le demos, pues vamos a presentar el mejor reporte, el mejor diagnóstico, ¿vale? Por mi parte es todo, ingenieros. Muchas gracias. Les dejo los datos de contacto, ¿sí? Para cualquier duda, aquí estamos a la orden. Y nuevamente les agradezco mucho su asistencia a esta plática y nuevamente, pues, muchas gracias por asistir al primer Congreso Académico del Asfalto de la MAC. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Cuídense todos, por favor. Sí, hasta luego. Saludos.